Hola, mi nombre es Víctor Sebastián Valvenosa, de cuarto bachillerato sección A. Eh, en este momento realizaré la base de datos correspondiente a la fase 1 del proyecto de la cuarta unidad. Para ello iré escribiendo el código y lo iré explicando de la misma manera. Empezaremos con create database proyecto, que este nos servirá para crear la base de datos. Luego colocaremos use proyecto, el cual nos servirá, que indicará qué base de datos utilizar. Como siguiente, colocaremos create table, película. Y aquí colocaremos qué es lo que queremos que lleve esta tabla. Empezaremos con el ID de la película. Lo colocaremos con un varchar de 45. Luego colocaremos que esta es la llave primaria de la tabla película. Luego colocaremos el título. Ponemos un varchar también de 45. Luego haremos la descripción. Colocaremos también un varchar de 45, de 300, perdón. Luego colocaremos la fecha de edición. Colocaremos date para indicar la fecha. Colocaremos país con un varchar de 100. Luego colocaremos el precio. Como puede ser algo decimal, le colocaremos float, o podríamos colocarle decimal. También número de ejemplares. Le colocaremos int, puesto que es un número entero. Colocaremos también el ID de el actor, el cual tendrá varchar de 45. Y ahí tenemos creada la primera
tabla de nuestra base de datos. Ahora crearemos la siguiente tabla. Colocaremos create table ejemplar. Y empezaremos con un número de ejemplar que tendrá int de 11, puesto que es un entero. Y esta será la llave primaria. También tendremos el formato. Colocaremos varchar de 100. El ID de la película. Le colocaremos un varchar de 45. Y con esto cerraremos la segunda tabla de nuestra base de datos. Ahora crearemos la tercera tabla, que tendrá por nombre actor. Le colocaremos primero el ID del actor con un varchar de 45. Y esta será la llave primaria. Como segundo dato ingresaremos el nombre con un varchar de 100. Y de la misma manera el apellido con un varchar de 100. También colocaremos el género con un varchar de 30. Y fecha de nacimiento le pondremos date, país con un varchar de 50. Con eso terminamos la tercera tabla de nuestra base de datos. Ahora seguiremos con la creación de una tabla que tendrá por nombre alquiler de película. Para el primer dato colocaremos el ID de la película. Perdón, el ID del alquiler, que tendrá un entero, un int de 11.
y esta será la llave primaria. Luego tenemos la fecha de alquiler. Le colocaremos date. Luego tenemos la fecha de devolución. Le colocaremos de la misma manera date. Tendremos el pago del alquiler. Para esto colocaremos decimal, puesto que puede ser un número con punto decimal. Le colocaremos 12,2. Le pondremos también valor de la multa en caso se llegara a pasarle el tiempo establecido del alquiler. De la misma manera, este será decimal de 12,2. Colocaremos el ID del cliente. Con un varchar de 45 y el número de ejemplar con un int de 11. Y con eso terminamos la siguiente tabla en nuestra base de datos del proyecto. Ahora crearemos la tabla de clientes. Entonces colocaremos create table cliente. Colocaremos el ID del cliente, que tendrá un varchar de 45 y este mismo será una llave primaria. Luego, como siguiente dato, tenemos el nombre con un varchar de 100. Tenemos el apellido también con un varchar de 100. Tenemos la dirección con un varchar de la misma manera de 100. Tenemos la ciudad, el teléfono. La ciudad será con un varchar de 50 y el teléfono será con un varchar de 100. Con eso terminamos la tabla clientes
de nuestra base de datos del proyecto. Ahora tendremos lo que son las alteraciones para las llaves foráneas. Entonces por eso colocaremos alter table película, añadiendo una llave foránea. Que será el ID del actor, haciendo referencia a actor del ID actor. Ahora seguiremos y colocaremos alter table, la tabla ejemplar, añadiendo una foreign key al ID de la película, haciendo referencia a película, de la tabla película, y en el ID de la película. Cerramos. Ahora tendremos la alteración de la tabla de alquiler de película. Podemos colocar alter table alquiler película. Tendremos la foreign key, la llave foránea, del número de ejemplar, haciendo referencia a ejemplar, a la tabla llamada ejemplar en el número de ejemplares. Y por último colocaremos alter table, alteraremos la tabla alquiler de película. Añadiremos una llave foránea con el ID del cliente, haciendo referencia a la base cliente sobre el ID del cliente. Muy bien, ahora que tenemos terminada nuestra base de datos, la correremos
Como puedes observar, ya está adaptada la base de datos, el uso de la misma, la tabla número 1 de película, la tabla número 2 llamada ejemplar, la tabla número 3 llamada actor, la tabla número 4 alquiler de película, la tabla número 5 cliente y las alteraciones de las llaves foráneas que también están correctas, como podemos observar en esta parte de abajo. Tendremos la aceptación de la creación de la base de datos, el uso de la misma, la creación de las tablas, película, ejemplar, actor, alquiler, cliente, y la alteración sobre las tablas, película, ejemplar, alquiler de la película, agregándole llaves foráneas. Ahora, aprovechando el comando control R, daremos paso para observar la tabla de entidad y relación de esta base de datos del proyecto de la fase 1 del proyecto de unidad. Como podemos observar, tenemos la tabla actor con su llave primaria, el ID del actor. Tenemos también la tabla película con su llave primaria, ID de película, y su llave foránea que está incluida en el ID del actor. También tenemos la tabla alquiler de película con su llave primaria, ID del alquiler, y sus dos llaves foráneas, el ID del cliente y el número del ejemplar. Así también tenemos la tabla cliente con su llave primaria, ID cliente. Y por último tenemos la tabla ejemplar. Veremos de la siguiente manera cómo quedó correctamente nuestro esquema de identidad-relación sobre la base de datos que corresponde a la fase 1 de nuestro proyecto de unidad. Gracias.